El atardecer teñía el cielo con una cálida luz ámbar cuando la mansión de campo se vio envuelta en un ajetreo. Las carpas blancas ya estaban montadas, los camareros colocaban las copas de cristal y los floristas daban los últimos toques a los arreglos de rosas y peonías a lo largo de la avenida. Todo se preparaba para el compromiso, un evento que debía sellar la unión de dos familias influyentes. Pero bajo la hermosa apariencia, se sentía una tensión, como si el aire fuera una cuerda tensa. El dueño de la casa, Sergei Artyomov, estaba en la terraza con un vaso de whisky y observaba en silencio los preparativos. Aparentemente, tenía poco más de 50 años, pero en su figura, su porte y su mirada se percibía la fuerza de un hombre que construyó su propio imperio, una empresa constructora que se convirtió en el buque insignia del sector. Estaba tranquilo, como siempre. Sin embargo, hoy esa calma era extraña. «Papá». Resonó la voz de su hija. Svetlana corrió hacia él, alta, esbelta, con un vestido color champán y el cabello oscuro elegantemente recogido. Sus ojos brillaban de alegría. Los floristas preguntan dónde poner los arreglos adicionales. Sergei sonrió suavemente y señaló hacia el jardín. Como dijo mamá, cariño. Claro que es tu día, pero que sea como ella lo concibió. Desde la casa, resonando con fuerza los tacones sobre la piedra, salió Irina. A sus 47 años, todavía atraía las miradas, bien cuidada, con un porte perfecto y un rostro que no admitía réplicas. Pero Sergei cada vez con más frecuencia se sorprendía pensando que en sus ojos se había instalado una frialdad que antes no existía. La recordaba muy diferente, sincera, vibrante. Aquella que una vez le inspiró en sus primeros pasos en el negocio. Los Semyonov han llamado, cortó bruscamente ella, sin mirar a su marido. Llegan tarde. Les dije que empezamos a las 6 en punto, con ellos o sin ellos. Ve y revisa la disposición de la mesa, se volvió hacia su hija. El personal de servicio, como siempre, no da abasto. Svetlana lanzó una mirada a su padre, como buscando aprobación. Ve, querida, asintió Sergei. Mamá sabe mucho de esto. Cuando su hija desapareció, salió de la casa su hijo, Artyom, un joven de 23 años con un traje que le sentaba a la perfección. En su rostro y movimiento se sentía una copia de su padre, pero sin la fuerza interior que Sergei forjó durante años. Galeev ha llegado, informó, ajustándose la corbata. Dice que hay que firmar unos documentos. Nada urgente, al parecer. Eso puede esperar, dijo Sergei en voz baja. Hoy es el día de Svetlana. Solo son unos pocos papeles, intervino Irina. Mejor ahora, antes de que lleguen los invitados. Sergei se tensó imperceptiblemente, pero asintió. Desde el interior de la casa llegó una voz femenina. Mamá. Gritaba Nastia. Petrova vuelve a hacer caprichos, no le gusta la mesa número 6. Dice que solo sientan allí a los secundarios. Esta vez Irina no pudo contener su irritación. Apretando los labios, se dio la vuelta y se dirigió hacia las carpas. Nastia se apresuró tras ella, aún sosteniendo la tablet con la distribución de mesas. Pocos minutos después, en el camino de grava se oyó el sonido de neumáticos. Del coche salió Andrei Galeev, amigo de la familia y abogado personal de Sergei, un hombre en quien éste había confiado todo alguna vez. Tras él, un poco más atrás, caminaba su mujer con una caja de regalo en las manos, probablemente un regalo simbólico por el compromiso. Sergei. Llamó Andrei en voz alta, deshaciéndose en una amplia sonrisa. Parecía, como siempre, bien cuidado, seguro, con noble cana en las sienes. El lugar es de ensueño. Elena, mira qué belleza. Elena, su mujer, asintió con una sonrisa forzada. En ella se percibía una sombra de miedo, apenas perceptible, pero real. Sergei lo notó. También notó cómo Andrei se permitió palmearle el hombro un poco más fuerte de lo necesario, un gesto que antes se percibía como amistoso, pero que ahora le causó un ligero rechazo interno. Los documentos están en el maletín. Un par de firmas, rutina. Luego nos olvidaremos de esto hasta el lunes. Más tarde, Andrei. Hoy no es el momento, respondió Sergei con contención y lanzó una mirada hacia Irina, que ya volvía a dar órdenes a los camareros. Entonces guardemos la carpeta en el despacho, propuso el abogado. En el despacho todo estaba igual que siempre, la pesada mesa de caoba, los libros con encuadernación de piel, las fotografías de la familia en las estanterías. Andrei colocó el maletín sobre la mesa con visible despreocupación.
Simple papeleo. Traspaso de derechos, un poco de participaciones, un par de propiedades. Podemos firmarlo todo rápido, mientras hay calma. Sergei tomó en sus manos una vieja foto, la de la graduación de Svetlana. En la imagen aparecía toda la familia, feliz, unida, como sacada de un folleto publicitario. Volvió a colocar la foto en su sitio y dijo en voz baja. Durante 15 años no fuiste solo mi abogado. Fuiste mi amigo. ¿Cuándo terminó eso? Andrei se quedó inmóvil, pero encontró una sonrisa en sí mismo rápidamente. No entiendo de qué hablas, Sergei. Hoy es el día de Svetlana. De los negocios hablaremos el lunes. En ese momento entró Artyom en el despacho. Tío Andrei, mamá pregunta si ya han terminado. Los invitados empiezan a llegar. Andrei enderezó los hombros al instante, como si hubiera recibido una señal para actuar. Sergei lo captó. También notó como su hijo, apenas entrar, se volvió un poco más reservado, casi deferente. Le cedió el paso, inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cómo va la pasantía en el bufete? Preguntó Andrei. Magnífico. Dijeron que tengo olfato natural, respondió Artyom con entusiasmo. Y tienes un buen mentor, se burló Andrei. Eso resuelve mucho. Sergei observó esta escena en silencio. Sentía que tras la estudiada cortesía y los elogios se ocultaba algo más. Algo que debería haber empezado a notar mucho antes. Vamos, dijo en voz baja. Las fotos de la boda no esperan. Fuera, comenzaba una auténtica fiesta. Las farolas iluminaban el jardín con una luz suave, sonaba música en vivo, los camareros repartían aperitivos. Los invitados sonreían, reían, bebían por la salud de los novios. Pero el dueño de la casa, aunque se comportaba como correspondía, no quitaba los ojos de tres personas, su mujer, su hijo y su abogado. Sus miradas se cruzaban con demasiada frecuencia. Se encontraban demasiado cerca el uno del otro. Reían de forma demasiado forzada. En el fondo de su alma, Sergei ya lo sabía. Pronto ocurriría algo terrible. Cuando el bullicio de la fiesta alcanzó su apogeo, y los violines solo callaron para dar paso al vocalista en vivo, Sergei sintió vibrar el teléfono en el bolsillo. Se disculpó ante el invitado y se apartó a un lado, respondiendo a la llamada. La voz al otro lado era conocida, el director de una sucursal, encargado del trabajo con socios orientales. Un breve mensaje sobre un problema técnico en logística, una cuestión menor. Sergei podría habérselo pasado a su adjunto, pero algo en el tono le pareció inquietante. Se alejó más, hacia donde empezaban los setos vivos del rosal. Estaba a punto de volver a llamar al gerente principal cuando oyó voces bajas, pero claras, detrás de los arbustos. Primero reconoció la voz de Irina. Todo va sobre ruedas. Él no sospecha nada. Sergei se quedó inmóvil. La de Andrei sonó con especial calidez. Paciencia, querida. La firma de hoy es el último detalle. En medio año todo será nuestro, limpio, oficial, sin posibilidad de marcha atrás. Y tras sus palabras, se oyó un beso. Sergei apretó el teléfono maquinalmente, pero permaneció en la sombra. Lo sabía, si se movía, arruinaría todo el cuadro. Debía oírlo todo hasta el final. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Los documentos se cambian, los derechos se traspasan. Incluso la empresa ya no le pertenece en parte. ¿Te imaginas cuánto vale esto? Irina se burló. Hoy me dio las gracias por el hogar acogedor. Dijo que yo había hecho de esta mansión un verdadero hogar. ¡Qué tonto es! Sergei no respiraba. El cansancio de años y la frialdad que últimamente emanaba de su mujer, de repente cobraron forma. Estaba a 2 pasos de la verdad que sentía, pero no quería admitir. Dentro de un año podremos romper oficialmente la relación, continuó Andrei. Mientras tanto, que siga haciendo el papel de cabeza de familia. ¿Y Svetlana? Intervino una tercera voz. A Sergei no le costó reconocerla enseguida. Pero se quedó inmóvil al darse cuenta, era Nastia. Su hija menor. Está demasiado ocupada consigo misma. Tiene la boda, el vestido, los invitados. No le importan los documentos. En cuanto crucemos el umbral con los papeles firmados, todo estará formalizado. ¿Y si se pone de su lado? Preguntó Nastia. Ella lo quiere. Con amor no se come, dijo Irina con seguridad. Cuando vea que se queda sin herencia, cambiará de opinión.
Silencio. Luego, de nuevo la voz de Andrei. Y Artyom ya es casi mío. He hecho más por él que Sergei en todos estos años. Él me seguirá. Nastia se rió. Ya estamos todos contigo. Un vacío crecía en el pecho de Sergei. Negro, devorador, sordo. Sus hijos. Su mujer. Su amigo. Se dio la vuelta y se fue, sin dejar rastro ni sonido. Tranquilo, como siempre. Pero dentro de él hervía una ola que no conocía la piedad. Volvió a la casa, subió a la segunda planta, entró en el despacho y cerró la puerta tras él. Se sentó a la mesa. En la pantalla del ordenador de casa apareció el menú, Seguridad, Archivo Personal. Hace 3 años, después de una serie de robos en la zona, instaló su propio sistema de vigilancia en la casa. Irina lo llamaba, paranoia, una vergüenza para la gente adinerada. Pero él insistió. Ahora esta paranoia se convertía en su arma. En el monitor comenzaron a aparecer fragmentos. Video nocturno del patio trasero. Cámara en el pasillo. Grabación desde la entrada principal. Andrei venía a la casa cuando Sergei estaba de viaje de negocios. Artyom sacaba papeles. Nastia pasaba largo rato en el despacho. Todas las fechas. Todos los movimientos. Cada episodio. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje del jefe de ciberseguridad. Se han detectado múltiples accesos no autorizados al sistema. Todos los rastros conducen a direcciones IP registradas a nombre del bufete de abogados de Galeev. En los archivos hay cientos de documentos modificados, operaciones ocultas, empresas ficticias. ¿Bloquearlos? Sergei respondió rápidamente. Por ahora no. Vigilamos. Documentadlo todo. Informe completo el lunes. Se levantó y se acercó a la ventana. Svetlana reía abajo. Su prometido la hacía girar al compás de la música. Alrededor, sonrisas, champán, luces. Irina, con un espléndido vestido, estaba con una copa y hablaba con señoras de la alta sociedad. Andrei se deshacía en cumplidos ante posibles inversores. Artyom discutía algo con hombres mayores, Nastia revisaba el feed del teléfono. Estaban interpretando una obra. Y él también. Sacó el teléfono. Había un nombre guardado, Mariscal. Un hombre a quien una vez salvó la reputación. Auditor financiero. Un soldado universal sin puntos débiles. Mariscal. Soy Artyomov. ¿Recuerdas que dijiste que tenías una deuda? Es hora de pagarla. Necesito una auditoría discreta. Muy a fondo. Muy urgente. Sí, el lunes lo tendrás todo. Por ahora, ni un paso a la oficina. Solo a mis manos. Guardó el teléfono. Se abrochó la chaqueta. Se miró en el espejo. Ya no había rastro del marido ingenuo. Solo el amo. Calculador, sereno, implacable. Al lunes, Sergei Artyomov se acercó como acostumbraba a abordar licitaciones multimillonarias, con frialdad, metódicamente, con una comprensión total del panorama. La mañana comenzó en su despacho en la planta superior del centro de negocios de su empresa. La ciudad al otro lado de la ventana apenas despertaba, pero Sergei llevaba 1 hora sentado revisando los informes y materiales de video que Mariscal le había enviado. Mariscal llegó al amanecer. Tras él, 2 ordenadores portátiles, pilas de diagramas impresos y la mirada de alguien acostumbrado a cavar hasta lo más hondo. Tendría alrededor de 60 años, con un rostro que no conocía la sonrisa y voz de fiscal. Comencé a investigar desde el primer acceso de Galeev a tu archivo digital, dijo sin preámbulos. No solo usó tus documentos, creó una red espejo de empresas ficticias. Por cada operación tuya, una sombra propia. Sergei no reaccionó. Miraba la pantalla, donde finas líneas conectaban decenas de nombres, todos estaban registrados a nombre de soltera de Irina, o a nombre de testaferros de países con acceso limitado a bases de datos fiscales. Si hubieras firmado el viernes, continuó Mariscal, los derechos de toda tu propiedad inmobiliaria comercial, incluyendo el nuevo complejo residencial y el centro logístico, habrían pasado a ellos. Legalmente limpio. Impugnarlo, casi imposible. Casi. Sergei asintió lentamente. No solo traicionaron, dijo. Querían dejarme al margen, como a un viejo ciego con una taza en las manos. Pero no firmaste.
Y lo conservaste todo. Mariscal hizo clic con el ratón. Aquí está la correspondencia. Hace 5 años. Empezó con mensajes cortos, luego encuentros, luego viajes conjuntos a Europa. Son canales cifrados. Las pruebas son irrefutables. El teléfono de Sergei vibró. Un nuevo mensaje del jefe del servicio de seguridad. Análisis completado. Confirmación de intrusiones sistemáticas desde dispositivos del bufete de abogados de Galeev. Hay archivo de 4 años, incluyendo contactos con brokers externos, registradores offshore y notarios. ¿Quiere que se envíe a los órganos de investigación? Sergei entregó el teléfono a Mariscal. Inclúyelo en el expediente. Hoy tenemos reunión con el consejo. Todo debe estar listo para las 2. Ya está hecho, confirmó Mariscal. Los abogados trabajaron rápido. Presentamos una queja ante el colegio de abogados. Te llamarán para confirmarlo. Más tarde la secretaria informó. Señor Artyomov, en la línea 1 está el presidente de la comisión ética. Y Mariscal ya está en la sala de reuniones. Ponga la llamada. Al otro lado, una voz seca con un matiz apenas perceptible de respeto. Señor Artyomov, hemos examinado los materiales. Esto va más allá de la ética profesional. Es un delito penal. Exacto. Mi abogado está en camino. Hoy recibirá una declaración oficial. Y yo espero la suspensión temporal de todas las facultades del señor Galeev. Ya hemos iniciado el procedimiento. Su licencia será congelada para esta noche. A partir de este momento, queda suspendido. Sergei finalizó la llamada y se dirigió a la sala de reuniones, donde ya esperaban todas las personas clave de su negocio. Directores de departamento, jefe de seguridad, abogado jefe. El asiento de Andrei estaba vacío. Colegas, comenzó con calma. Hoy debemos discutir el motivo por el que inició urgentemente esta auditoría. Se trata de una traición. Profunda, sistemática. Lo que van a ver les conmocionará. En la pantalla comenzaron a aparecer uno tras otro capturas de pantalla, fragmentos de correspondencia, documentos. Mariscal leía los puntos clave. En 20 minutos, la atmósfera en la sala cambió de profesional a gélida. Varias personas bajaron la cabeza. Algunos, apretaron los puños. Estos son nuestros activos. Esta es nuestra gente. Intentaron tendernos una trampa. Bajo la apariencia de un simple traspaso de derechos, el traspaso del control de todo el grupo de empresas. ¿Y quién está detrás de todo esto? Preguntó uno de los copropietarios. La persona que se sentó a mi lado durante 15 años. Y, mi familia, dijo Sergei con calma. Mi mujer. Mis hijos. Fueron cómplices. No pido compasión. Pido apoyo. Necesitamos una decisión unánime sobre la ruptura de todos los lazos con el bufete de Galeev e iniciar una demanda por fraude. Estoy a favor, dijo el jefe del departamento jurídico. Sin esto, estamos amenazados. Las voces de apoyo se alzaron una tras otra. La decisión fue tomada, por unanimidad. Mientras tanto, en otra oficina, Andrei Galeev disfrutaba de su café matutino. Estaba tranquilo. En su cabeza todo iba según lo previsto. La firma se obtendría, la reunión con los nuevos inversores estaba fijada. Ni siquiera se dio cuenta enseguida de que en el despacho no entraron sus secretarias, sino 3 hombres con trajes serios. Andrei Sergeyevich Galeev. Uno de ellos mostró una identificación del colegio de abogados. En relación con una queja y la suspensión de nuestra licencia, nos vemos obligados a incautar sus dispositivos y archivos. Todas las facultades para llevar casos quedan anuladas hasta que se aclaren las circunstancias. ¡Qué absurdo!, exclamó Andrei, poniéndose de pie de un salto. ¿Con qué base? Los documentos están aquí, respondieron con calma. Sospecha de falsificación de documentos, creación de personas jurídicas ficticias, violación del secreto profesional y conflicto de intereses. Andrei lanzó una mirada por la ventana. El mundo de repente se tambaleó. Todo lo que parecía inquebrantable, se derrumbaba. Aún no sabía que Irina ya había recibido una carta de su banco privado, las cuentas estaban cerradas. Y su hijo y su hija, cartas de las comisiones de admisión exigiendo explicaciones sobre su participación en la falsificación. Y solo un hombre ese día no tenía prisa. Estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad matutina. Sus ojos estaban serenos.
Lo sabía todo. Y se vengaría. 2 horas después de que Andrei Galeev fuera escoltado fuera de la oficina, aún se estaban empezando a extraer datos de sus ordenadores portátiles. Y Sergei Artyomov ya tenía sobre la mesa el informe final de Mariscal. Documentos, tablas, gráficos, esquemas de flujo de fondos y correspondencia oculta estaban reunidos en una verdad innegable, era una conspiración, y llevaba años gestándose. Sergei leía todo con atención, sin saltarse una línea. En cada página, una huella de traición, intentos de apropiación de activos, pruebas con las que ahora podría aplastar a sus adversarios en los tribunales. Ella tenía una firma, dijo en voz baja, dirigiéndose a Mariscal. Yo mismo le di acceso. La confianza me costó casi todo. Pero no todo, respondió este. Te quedó lo principal, la mente y el tiempo. Y ellos ahora tienen pánico. En efecto, el pánico comenzó desde primera hora. Irina, sentada a comer con las señoras de su club, dio un respingo cuando vio un mensaje de Andrei, inspección. Lo han descubierto todo. Él lo sabe. Destrúyelo todo. Inmediatamente. Sus dedos temblaron, la copa de vino blanco se tambaleó, pero la atrapó antes de que se volcara. Una amiga se inclinó hacia ella enseguida. ¿Todo bien? Sí, dijo Irina, levantándose. Asuntos urgentes. Disculpen. Salió, pero ya en el coche recibió un nuevo mensaje, de Artyom. Me han apartado de la pasantía. ¿Qué está pasando? Prometiste que todo estaría bien. Un minuto después, un mensaje de Nastia. Han llamado de la comisión de admisión. Están revisando mi expediente. Dicen que puede haber consecuencias. Mamá, dijiste que era seguro. Los dedos de Irina temblaban. Intentó llamar a Andrei, sin éxito. Su número estaba apagado. El corazón le latía con fuerza en las sienes. Giró bruscamente fuera de la carretera y llamó a un banco offshore. Señora Artyomova, respondió amablemente una voz con acento. Todas las cuentas registradas a nombre de las estructuras que usted indicó fueron cerradas hace una semana. El traspaso lo realizó el señor Galeev. Tenía plenos poderes. ¿Qué? El dinero ha sido transferido a un sistema cerrado. No podemos proporcionar más información. Apagó el teléfono y lo dejó caer en el asiento. El mundo se derrumbó como un castillo de naipes. Andrei la había traicionado. Utilizado. Y ahora la había dejado sin nada. Mientras tanto, en la torre de Artyomov, Sergei recibió un nuevo aviso, licencia de Galeev temporalmente suspendida. Iniciada investigación con perspectiva de apertura de causa penal. Se recostó en el sillón y miró el horizonte de la ciudad. Todo iba según lo previsto. Pero no pensaba detenerse allí. La secretaria llamó y abrió la puerta. Ha llegado su hija. Svetlana. Sergei asintió. Svetlana entró con incertidumbre, pero con la espalda recta. Su rostro estaba pálido, su mirada, clara. Papá. Tenemos que hablar. Él asintió y señaló un sillón. Román y sus padres han visto la publicación. Ya saben que Galeev está bajo investigación. Tienen miedo de que todo esto afecte a la boda. Y, para ser honesta, yo también. ¿Quieres cancelarla? Preguntó Sergei con calma. Quiero saber la verdad. Toda. Le tendió una carpeta. Documentos, impresiones, capturas de pantalla. Todo. Svetlana hojeaba las páginas lentamente hasta que llegó a las grabaciones de las cámaras. La imagen donde su madre besaba a Galeev detrás del seto vivo. Donde Artyom sacaba documentos. Donde Nastia deambulaba por el despacho de noche con una tablet. Artyom. Nastia, ellos. Sí. Ellos fueron parte de todo esto, confirmó él. Como tu madre. Svetlana cerró la carpeta. Le temblaban las manos. Aplazo la boda. Román lo entenderá. No puedo celebrarla mientras todo se desmorona a mi alrededor. Pero me quedaré contigo, papá. Si me lo permites. Sergei se levantó y rodeó la mesa. Abrazó a su hija con fuerza, de verdad. Era la única que no había traicionado. La única que valía la pena continuar su linaje. Sintió sus hombros, sintió como ella hacía un esfuerzo por no llorar. Estoy orgulloso de ti, Sveta, dijo en voz baja. Y eso es todo lo que importa ahora.
Cuando ella salió, él volvió a sentarse a la mesa. Mariscal entró en el despacho con un nuevo expediente. Tenemos nuevos datos, dijo. Galeev no solo ayudaba a Irina. También la engañaba a ella. Retiraba dinero de cada cuenta. Y jugaba a dos bandas. Sergei sonrió con amargura. Perfecto. ¿Qué sigue? Sergei miró el mapa de propiedades inmobiliarias y la lista de empresas. Ahora, lo recuperamos todo. A él, a ella, y a todos los que participaron. Hasta el último documento. Hasta el último céntimo. En ese momento la secretaria presentó un informe reciente, el bufete de Galeev en pánico. Los socios exigen su destitución. Algunos ya han cerrado tratos con Artyomov para asegurar sus intereses. Su nombre desaparece de sitios web, tarjetas de visita y poderes. Y eso era solo el principio. A la mañana siguiente, apareció seguridad en el vestíbulo del centro de negocios. 3 hombres con trajes negros se colocaron junto al torno, y cuando Artyomov se acercó, como de costumbre, para pasar, su tarjeta no funcionó. Volvió a pasarla. No hubo clic. Disculpe, dijo secamente uno de los guardias. Tiene acceso restringido al edificio. Debe dirigirse al Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué? Artyom palideció. Esto es un error. Soy hijo del dueño. Tengo una pasantía. Al Departamento de Recursos Humanos, repitió el guardia, sin cambiar el tono. Caminó por el pasillo como en un sueño. Todo lo que ayer parecía estable, hoy empezaba a desmoronarse como arena entre los dedos. En el despacho de la encargada de personal ya lo esperaban. Artyom Sergeyevich, comenzó suavemente la mujer de gafas, hojeando una carpeta, lamentablemente, en relación con una investigación interna y las sospechas de participación en actividades fraudulentas, nos vemos obligados a apartarle de la pasantía hasta que concluyan las averiguaciones. Esto es un error. Exclamó él. Me han tendido una trampa. Yo no hice nada solo. Usted firmó papeles, respondió ella con calma. Y ya hemos recibido una solicitud oficial del grupo de investigación. Cuando salió del despacho, vio a su hermana. Nastia estaba sentada en un banco junto a la fuente, con el teléfono en las manos. No lloraba, simplemente miraba a un punto fijo. Han retirado la admisión, dijo en voz baja. Me han rechazado. Todo. Leonov me ha excluido de la lista de admitidos. Tenemos que hablar con mamá. O con Galeev. Mamá no responde el teléfono. Y Galeev miró a su hermano con una expresión extraña. ¿Es que no lo entendiste? Nos usó. A todos. A ti y a mí, a mamá. Nos exprimía poco a poco, mientras creíamos que jugábamos un juego de fuertes. Y éramos peones. Artyom quiso replicar, pero no pudo. Simplemente se sentó a su lado. Estuvieron sentados en silencio, y por primera vez en mucho tiempo no hubo ni rivalidad ni irritación entre ellos. Solo miedo y vacío. Y en ese momento, en la oficina de Sergei Artyomov, se trabajaba a doble velocidad. Las causas penales ya estaban en marcha. Las quejas registradas, los bienes se embargaban. El acceso a las cuentas corporativas estaba bloqueado. La contabilidad recalculaba los activos afectados. Nuevos abogados, un equipo liderado por Alexandra Chistiakova, una mujer con una mente aguda y voz fría, preparaban una demanda por una cantidad equivalente a una tercera parte de todo el imperio de Galeev. Sergei recibió un mensaje: Galeev ha huido a otro país. Avión privado. Pasaportes falsos, pero rastreables. Estamos preparando la solicitud de extradición. No se sorprendió. Lo esperaba. Lo sabía, la huida es el último acto de un hombre débil. 2 días después, los periodistas ya publicaban titulares. Escándalo en la mayor empresa constructora del país, conspiración familiar y millonarias malversaciones. Galeev ha huido. Artyomov presenta demandas. Ex esposa bajo investigación. Svetlana leía todo esto con fría calma. No se escondió. Al contrario, acudió a la oficina de su padre con determinación. Quiero hablar con los padres de Román. Personalmente. Contarlo todo. ¿Crees que lo entenderán? Si no lo entienden, no es la familia con la que deba vivir. Pero debo ser honesta. Sergei asintió. En sus palabras resonaba su propia voz.
No solo has permanecido leal, dijo. Te has vuelto más fuerte. Mucho más fuerte de lo que esperaba. Ese mismo día firmó los documentos para la creación de una fundación. Fundación Artyomov de Ética Corporativa. Donde antes solo había habido beneficio, ahora habrá una lección. Irina, mientras tanto, se hundió en el abismo. Los clubes le cerraron el acceso. Sus amigas desaparecieron. Los abogados se negaron a representarla en el juicio. Sus llamadas quedaron sin respuesta. Cuando intentó retirar dinero de su cuenta personal, la tarjeta no funcionó. Sus cuentas estaban vacías. En un último acto de desesperación, intentó llamar a Sergei. Necesitamos hablar, susurraba al teléfono. Por los hijos. Por la familia. Estás destrozándolo todo. Él no respondió nada. Simplemente borró el número. Por la tarde, en la sala de espera del juzgado de asuntos civiles, Irina estaba sentada sola. Un pañuelo caro, echado sobre el hombro, ya no ocultaba su postura abatida. Ya no tenía abogado, solo quedaba una mujer con una chaqueta gris seria, un bolso de cuero barato y expresión pasiva en el rostro, contratada a través de un servicio de ayuda legal urgente. Los mejores especialistas ya no respondían a sus llamadas. La sesión judicial duró menos de media hora. El juez habló con calma, pero con firmeza. En vista de las pruebas presentadas, que confirman su participación en la transferencia ilegal de activos, operaciones ficticias e intentos de ocultación de bienes, el tribunal resuelve finalizar inmediatamente el proceso de divorcio. Desestimar las reclamaciones patrimoniales por parte de la demandada. La cuestión de iniciar una causa penal se decidirá por separado. La audiencia ha terminado. Irina no dijo una palabra. Solo asintió y se levantó. Al pasar junto a un espejo en el pasillo, se detuvo por un instante. La mujer en el reflejo le era familiar y al mismo tiempo, extraña. Labios apretados, ojos apagados, manos crispadas en puños. Sin maquillaje, sin confianza, sin marido, estatus, bienes. Todo lo que durante años llamó, yo misma, se desmoronó, como ceniza. Más tarde, en casa, o más bien, en el pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, se sentó en la cama y releyó el último SMS de Galeev. Lo siento, querida. Esto es negocio. Ya sabes. La misma frase que ella misma le había susurrado a él cuando planeaban la ruina de Sergei. Y ahora esa frase quemaba como ácido. Galeev no solo había despojado a Sergei. La había engañado a ella también. Se llevó el dinero. Divulgó contactos. La usó. Y la abandonó. Mientras tanto, Sergei terminó de formalizar el control total sobre sus activos. La empresa de Galeev estaba oficialmente en proceso de quiebra. Sus antiguos socios intentaban desmarcarse, pero casi no quedaban posibilidades de salvar la reputación. El comité de investigación los citaba uno tras otro. El acceso a la red corporativa estaba bloqueado. Todo lo que se construyó en la sombra, ahora se derrumbaba bajo la luz. Una semana después recibió una notificación. Galeev ha sido detenido. Extradición acordada. Llegada, en 3 días. Se han presentado cargos. Sentencia, a partir de 10 años. Sergei dejó el papel a un lado y, sin prisa, se sirvió un té. No sentía triunfo. No había euforia, gritos de victoria ni deseo de celebrar. No era un retorno, era la restauración del equilibrio. La justicia debía ser restablecida, y ahora se restablecía, de forma inteligente, fría, con el mismo cálculo con el que en su día se tramaron los planes de traición. Al día siguiente, llamaron a la puerta de su oficina. Entraron Artyom y Nastia. Sin la arrogancia de antes. Artyom parecía alguien que no había dormido en 3 días. Nastia estaba más callada de lo normal, con los ojos bajos. Nosotros, comenzó Artyom, lo hemos entendido. Todo. Estábamos ciegos. Creíamos que jugábamos. Pero en realidad, fuimos tontos y corruptos. Yo quería que mamá se sintiera orgullosa de mí, susurró Nastia. Temía que si no hacía lo que ella decía, simplemente, dejaría de notarme. Sergei escuchó en silencio. Luego abrió un cajón del escritorio y sacó 2 carpetas. Estos son sus programas de recuperación, dijo. Ética. Trabajo voluntario. Renuncia completa a todos los contactos anteriores. Si firman, empiezan de nuevo.
Si no, son libres. Y no vuelvan a aparecer por aquí nunca más. Los hijos se miraron. Firmaron. Sin decir una palabra de más. Cuando salieron, entró Svetlana. Segura, tranquila, serena. Tenía una tablet en las manos. Los padres de Román expresaron su respeto, dijo. Hemos aplazado la boda, pero no la cancelamos. Y además, la fundación prepara su primer evento. Se retransmitirá en las universidades. Ya tenemos solicitudes. Bien, asintió Sergei. Papá, se detuvo en la puerta. Resististe. No solo esquivaste el golpe. Te hiciste más fuerte. Mucho más fuerte de lo que esperaba. Él no respondió nada. La siguió con la mirada con una sonrisa leve, pero sincera. Un mes después. La oficina en la cima del principal centro de negocios de la ciudad ahora llevaba un nuevo nombre, Artyomov International. Las 3 últimas plantas se destinaron a la Fundación de Ética Corporativa, cuyas clases ahora asistían no solo estudiantes, sino también directores en activo de las mayores empresas del país. Uno de los casos de estudio, de lectura obligatoria, llevaba el título, El precio de la traición, el caso de Sergei Artyomov. Sergei estaba sentado en su despacho, revestido de madera natural, con vista panorámica a la ciudad al atardecer. Fuera, se encendían las luces, deslizándose suavemente los ríos de fuego de los faros. Leía un informe sobre una adquisición internacional, una empresa que en su día perteneció a los socios de Galeev, ahora formaba parte de la estructura de Artyomov. La ironía era precisa, casi quirúrgica. Llamaron a la puerta. Entró Svetlana, segura, elegante, con un maletín en las manos y un anillo en el dedo. Todo está listo, dijo. La boda es en un mes. Solo la familia. Sin miradas ajenas. ¿Dónde? Preguntó Sergei con suavidad. En la dacha. Donde todo empezó. Solo sin setos. Di instrucciones expresamente para quitar todos los arbustos. Ahora el jardín está abierto. Sergei asintió. La solución perfecta. Donde una vez se ocultaron conspiraciones, ahora no quedaría ni una sombra. ¿No estará mamá? Preguntó, más por formalidad que esperando una respuesta. No la invité, dijo Svetlana con firmeza. Y nadie propuso hacerlo. Comprendió, se había puesto punto final. El destino de Irina se presentaba prosaico e implacable. Después del divorcio, intentó conseguir un puesto en un comité de caridad, pero una revisión exhaustiva sacó a la luz todo su pasado. Su último intento de regresar a la vida social, una carta a uno de los clubes de mujeres, fue ignorada. Vivía ahora en un apartamento de alquiler, trabajaba como administradora en una pequeña clínica dental. La gente la miraba sin reconocerla. O, lo que es peor, reconociéndola y desviando la mirada. Mariscal, aquel experto auditor, ahora era miembro del Consejo de Administración de la Fundación. Fue él quien presentó a Sergei el nuevo informe. En un año, la Fundación impartió formación a más de 2.000 empleados de empresas, informó secamente. 10 universidades implementaron programas basados en nuestro caso. En los planes, un simposio internacional. Sergei revisó las cifras, las estadísticas, los diagramas. ¿Cómo progresa la recuperación? Artyom trabaja en el departamento de compras. Sin apellido. Estrictamente por contrato. Empezó como asistente, ahora ocupa el puesto de gerente junior. La dirección está satisfecha. ¿Y Nastia? Organización de apoyo a víctimas de delitos económicos. La fundó ella misma. Ayudamos con subvenciones. El programa funciona, ya 3 nuevas asociaciones con facultades de derecho. Sergei guardó silencio. No era sentimental. Pero conocía el precio del crecimiento ajeno. Especialmente, cuando llega a través del dolor. El teléfono vibró. Nuevo mensaje. Confirmación, el edificio del antiguo bufete de abogados de Galeev ha sido comprado. La reconstrucción ha comenzado. Será la nueva oficina de la fundación. Sergei detuvo la mirada en la pantalla. Simbólico. Los antiguos socios de Galeev hacía tiempo que le habían repudiado, intentando salvar los restos de su reputación. Algunos abandonaron la profesión, otros cambiaron de nombre. El propio Galeev estaba en una prisión federal. Su rostro aparecía a veces en las noticias, pero cada vez menos. Borroso, canoso, demacrado.
Su carisma había desaparecido. Solo quedaba una sombra. Ha llegado una nueva solicitud, informó la secretaria. La Fundación de Ética de una universidad solicita permiso para incluir su caso en el programa básico de enseñanza. Permito, dijo Sergei. Que sepan cómo se derrumban los imperios construidos sobre la mentira. Se acercó a la ventana. La ciudad bullía bajo él, como el mar. Svetlana estaba un poco apartada, mirando hacia el mismo lugar. ¿Alguna vez te arrepientes? Preguntó de repente. ¿De algo? ¿De lo que pasó? Pensó. Y, sin apartar la mirada, respondió. No. La traición puede ser repentina. Pero la recuperación es una elección. No elegí la venganza. Elegí el orden. Esto no trata sobre el pasado. Trata sobre el futuro. Svetlana abrazó a su padre. En silencio. Él no le devolvió el abrazo, pero su mano se posó sobre el hombro de ella, pesadamente y con firmeza. Detrás, en la pared, colgaba una placa. Nueva. Con palabras grabadas que ahora se habían convertido en lema. La confianza se gana. Y por la traición, se paga el precio completo.